El día de mi boda, mi familia me bloqueó del grupo familiar. Y luego encontré sus fotos de vacaciones en Hawái. El pie de foto decía: la familia por fin está completa. Envié un solo mensaje: disfrútenlo mientras dure. Ese mismo día, retiré mi nombre del negocio familiar. Congelé la cuenta de nómina. Una semana después, la agencia tributaria llamó a mi padre. Esa noche, estuvo tocando mi puerta durante 20 minutos. Lo que más me descolocó no fue solo que no se presentaran. Fue que eligieran ese momento exacto, el día de mi boda, para bloquearme del grupo familiar. Recuerdo estar de pie afuera del lugar, justo después de la ceremonia. El sol se estaba poniendo. El cielo tenía ese tono dorado suave. Todos se dirigían al salón para la recepción. Emma estaba con sus damas de honor, riendo porque su velo no dejaba de volar con el viento. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Pensé que sería otro mensaje de felicitación. Pero cuando miré la pantalla, decía: has sido eliminado de Smith Family Corp. Sin advertencia. Sin contexto. Solo, fuera. Me quedé mirando la pantalla como si estuviera escrita en otro idioma. Mi primer instinto fue pensar que había sido un error. Tal vez Mateo tocó algo sin querer. Tal vez papá se confundió intentando silenciar notificaciones o cambiar la foto del grupo. Llevábamos 8 años con ese chat. Navidades, cumpleaños, actualizaciones del negocio familiar. Todo pasaba por ahí. Pero cuando intenté abrirlo, nada. Ya no tenía acceso. Y fue entonces cuando empecé a notar que no estaban. Ninguna silla ocupada en su mesa. Las 4 perfectamente alineadas. Mamá, papá, León y Mateo. Todas vacías. El personal seguía preguntando si llegarían tarde. Mi mejor amigo, Alan, se inclinó hacia mí y me preguntó si estarían atrapados en el tráfico. Solo me encogí de hombros. No quería arruinar la noche. Lo peor era que si habían confirmado su asistencia. No solo una vez. Rellenaron el formulario online. Confirmaron por mensaje un mes antes. Hasta hablaron de que se iban a poner. Mi madre hizo un drama por no querer vestirse igual que las damas de honor. León me preguntó si podía llevar a su novia y le dije que sí. No solo eran esperados. Eran parte del maldito plan. El fotógrafo seguía preguntando si queríamos esperar para las fotos familiares. Fui postergándolo. Hasta que finalmente no los incluimos. Lucía me susurró durante la cena. ¿Pasó algo entre ustedes? Le dije que no lo sabía. Y era cierto. No fue hasta el tercer día de la luna de miel que encontré una respuesta. Estábamos en Napa, haciendo catas de vino antes de ir a nuestra cabaña. Emma estaba eligiendo una botella. Yo abrí Instagram sin pensarlo, solo por costumbre. Y ahí estaban. En una playa de Maui. Los 4, con camisas florales a juego. Cócteles en mano, sonrientes, con la piel quemada por el sol. León incluso tenía el brazo sobre papá, que nunca se deja fotografiar. El pie de foto decía: la familia por fin está completa. Me quedé ahí sentado. Sin emoción. Sin explosión. Solo vacío. Emma también lo vio. No dijo nada al principio. Solo puso su mano sobre la mía. Le dije que necesitaba enviar algo. Abrí WhatsApp desde su teléfono, ella todavía estaba en el grupo. Escribí un solo mensaje: disfrútenlo mientras dure. Luego abrí el portátil. Smith & Rowe Logistics no era solo la empresa de mi padre. Pasé los últimos 6 años convirtiéndola en algo real. Éramos copropietarios. Pero fui yo quien la llevó al mundo digital, quien consiguió el contrato con Walmart, quien automatizó la mitad de la logística. Fui yo quien estableció el protocolo de doble firma para transacciones mayores de 10.000 euros. Él ni siquiera sabía cómo funcionaba. Inicié sesión y eliminé mi nombre del registro empresarial. Transferí mis acciones a un holding, bloqueándolas. Y, lo más importante, congelé la cuenta de nómina. Sin mi autorización, no se podía retirar ni un céntimo. La nómina debía salir ese viernes. Pasé desapercibido. No dije nada. Dejé que el silencio hablara por sí solo. Una semana después, recibí una llamada de un número desconocido. No contesté. Era un buzón de voz del contable de papá.
Al parecer, Hacienda había detectado discrepancias. Documentación faltante. Impuestos estatales impagados desde hacía 2 años. ¿Y lo irónico? Sin mí, no podían aportar ni la mitad de los registros financieros necesarios. Esa tarde escuché los golpes antes siquiera de llegar a la puerta. 20 minutos, sin parar. No abrí de inmediato. Lo dejé esperar. Cuando abrí la puerta, estaba ahí. Rojo. Sudando. Como si hubiera corrido desde el infierno. Y lo primero que dijo fue: ¿Qué has hecho? Dejé que el silencio flotara unos segundos. Esperaba que me encogiera. Que me defendiera. Que me disculpara. Solo me apoyé en el marco de la puerta y esperé. Dio un paso como si quisiera entrar. No me moví. ¿Has congelado la maldita nómina? ¿Sabes lo que has hecho? Asentí. Sí. Sé exactamente lo que hice. Siguió hablando, creyendo que con eso avanzaría. Dijo que los conductores amenazaban con irse. Que el equipo del almacén ya se había marchado. Que 2 clientes exigían penalizaciones por retrasos. Que el contable ni siquiera podía presentar nada porque mis credenciales estaban ligadas a los informes online. Y entonces soltó lo que pensaba que me derrumbaría. Hacienda llamó esta mañana. Están revisando 5 años de declaraciones. ¿5? Creen que hemos estado ocultando ingresos. Si no lo arreglas, nos hundimos todos. Esas palabras sonaron distinto. Nos hundimos todos. Le recordé que ese todos no incluía al único al que echaron del grupo familiar, el día de su boda. Que ese todos aparentemente significaba todos los que pudieron ir a Hawái y sonreír ante la cámara fingiendo que yo no existía. Intentó decir que no era personal. Que fue mal momento. Que necesitaban espacio. ¿Espacio, el día de mi boda? Eso lo calló un instante. Pero cambió rápido al enfado. Dijo que estaba siendo mezquino. Que me comportaba como un niño. Que estaba tirando todo por la borda. Él dijo que todo lo habíamos construido juntos. Y entonces metió la mano en su chaqueta y sacó un papel doblado. Lo sostuvo un segundo. Luego lo dejó caer al suelo, justo entre nosotros. Era una copia de un documento que firmé hace 3 años. Algo enterrado entre los archivos iniciales del contrato de sociedad. Una cláusula que había olvidado. Le otorgaba ciertos derechos para anular bloqueos financieros bajo condiciones específicas. Pero esas condiciones exigían pruebas claras de negligencia o daño intencional. Iba a intentar decir que saboteé la empresa. Que actué con mala intención. Era un farol. Pero bastó para que los días siguientes fueran interesantes. El lunes, su abogado me envió una carta de cese y desistimiento. El martes, mi abogado respondió con una auditoría detallada de cada decisión financiera que había tomado desde que me uní a la empresa, incluyendo varias que había señalado a lo largo de los años. Algunas rozaban el fraude fiscal. Y tenía capturas de pantalla de todas. No le conté a Emma todos los detalles. Ella conocía el esquema general, pero evité cargarla con el estrés. Recién habíamos regresado de la luna de miel. Y quería que al menos tuviera unos días de paz antes de que el desastre de mi familia se filtrara en nuestra nueva vida. El miércoles, mamá me escribió por primera vez en 2 meses. ¿Podemos hablar, por favor? Esto se está saliendo de control. Sin disculpas. Sin explicación. Solo una ramita de olivo lanzada como un pañuelo usado. No respondí. Pero el jueves el juego cambió. Fue entonces cuando el contable empezó a llamarme directamente. En voz baja, me dijo que Hacienda no solo estaba mirando el negocio. Estaban mirando las finanzas personales de papá. Cuentas offshore. Un proveedor falso. Algo vinculado a Mateo. La agencia tributaria no solo estaba olfateando. Estaban cazando. Y yo aún no había movido un solo dedo. La llamada llegó mientras Emma y yo terminábamos de almorzar. Estábamos escribiendo tarjetas de agradecimiento en la mesa del comedor. Y por primera vez desde la boda, parecía que todo empezaba a calmarse. Nos reíamos sobre quién tenía la peor letra cuando mi teléfono vibró. Número desconocido. Me levanté y contesté. Era Ricardo, el contable del negocio familiar. Un hombre con quien había hablado tal vez 2 veces en 6 años.
y nunca directamente. A menos que algo estuviera mal. No perdió tiempo. David, escucha. Sé que ya no estás involucrado, pero necesitas saber lo que está pasando. Su voz era cortante, seca. Ni siquiera pregunté cómo consiguió mi número. Solo escuché. Resulta que cuando congelé la cuenta de nómina, no solo rebotaron algunos pagos. Interrumpí una transferencia que ya estaba en curso. Una que había sido marcada por el equipo de cumplimiento del banco. La cuenta estaba a nombre de un proveedor fantasma. Supuestamente ofrecía mantenimiento de software de flotas. Pero ese proveedor no existía. La dirección correspondía a una oficina de buzones en Nevada. Y el nombre en los documentos fundacionales del proveedor. Mateo. Ahí empezó a encajar todo. ¿Por qué Mateo siempre estaba, casualmente, involucrado en la empresa? Porque nunca tenía que explicar qué hacía realmente. Le pregunté a Ricardo qué tan grave era. Se quedó callado un momento. Y luego dijo que Hacienda ya había escalado el caso a un investigador criminal. No estaban mirando solo una transacción. Estaban excavando los últimos 5 años. Aparentemente, mi salida había expuesto toda la cadena de irregularidades. Facturas falsas, contratos inflados, ingresos extranjeros no declarados. Y mi padre había usado mi firma digital en varios documentos que yo ni siquiera había visto. Colgué. Y me quedé sentado un rato. Podía haberme alejado en ese momento. Verlos arder desde lejos. Pero aún tenía acceso al servidor de respaldo. El que yo había configurado para tener transparencia financiera total. Cada correo. Cada contrato. Cada factura y aprobación. Todo estaba guardado allí. Y sin mi contraseña, nadie podía entrar. Ni siquiera necesitaba borrar nada. Solo lo bloqueé de forma remota. Emma me vio trabajar y preguntó si pasaba algo. Le dije que ya estábamos más allá del punto de arreglo. Esa noche recibí un mensaje de la tía Lucía. Tu padre está en caída libre. Dijo que Hacienda volvió a llamar. Mateo no ha dormido. Tu madre está perdiendo la cabeza. No se sentía satisfactorio. Aún no. Solo, inevitable. Alrededor de las 9 de la noche, oí un golpe. Supe que era él antes de mirar. Papá estaba allí. Mismo traje de la semana pasada. El pelo revuelto como si se lo hubiera pasado el día entero llevándose las manos a la cabeza. No esperó a que lo invitara a entrar. Solo empujó un sobregrueso contra mi pecho. Léelo. Tú tampoco eres inocente en todo esto. Me quedé en la puerta y lo abrí lentamente. Dentro había correos impresos. Fragmentos de mensajes entre yo y un cliente logístico de hace 2 años. Mi nombre aparecía en la línea de aprobación de un contrato de envío importante. Pero recuerdo bien ese acuerdo. Yo aprobé una tarifa estándar de entrega. Fue él quien modificó la factura después para inflar el costo del envío y ocultar fondos adicionales. Papá se inclinó hacia mí y dijo: si Hacienda ve esos correos fuera de contexto, no solo vendrán por mí. También vendrán por ti. Él pensó que eso me asustaría. Que soltaría todo, volvería a iniciar sesión, descongelaría las cuentas y lo ayudaría a arreglar el desastre. Ni siquiera parpadeé. Buena suerte con eso, le dije. Fuiste tú quien alteró los números, no yo. Su tono cambió. Intentó apelar a mi lado más blando. Dijo que, si volvía ahora, podríamos limpiar todo juntos. Que seguía siendo un negocio familiar. Que habían cometido un error al faltar a la boda. Pero que podíamos superarlo. Esa fue la primera vez que siquiera mencionó la boda. Y pensó que con eso bastaba. Que una sola referencia vaga a haberme abandonado el día más importante de mi vida lo haría todo perdonable. Solo negué con la cabeza. Quemaste ese puente. Ahora estás enfadado porque el fuego se está expandiendo. Se quedó ahí un segundo más. Como si fuera a decir algo más. Luego se dio la vuelta y bajó por el camino de entrada. Cerré la puerta. La bloqueé. No por seguridad. Solo para dejar claro el mensaje. A la mañana siguiente, recibí un correo de nuestro antiguo asesor legal. Aparentemente, mi padre estaba intentando vender sus acciones de la empresa a un tercero, desesperadamente, para generar liquidez. Pero no podía.
Mi nombre seguía ligado a todos los activos principales. Y ahora también lo estaba la investigación. Esperaba consecuencias. Mensajes enfadados. Amenazas. Quizás hasta un buzón de voz desesperado de mi madre tratando de arreglarlo. Lo que no esperaba era recibir un mensaje de alguien que no me había hablado en más de 10 años. El viernes por la mañana, recibí un correo de un nombre que no veía desde el instituto. ¿Tío José? El hermano menor de mi padre, el que fue apartado del negocio cuando yo aún estaba en la universidad. La historia siempre fue que él había mal gestionado fondos y causado problemas con la junta. Su correo era breve. He oído lo que está pasando. Estaba esperando que alguien lo viera por fin. Si quieres conocer toda la historia, encuéntrate conmigo. Lo tengo todo. Al principio no respondí. Ni siquiera sabía qué pensar. Emma me animó a ir. Dijo: quizá te ayude. Al menos para entender a qué te estás enfrentando realmente. Así que lo encontré en un diner, a 2 pueblos de distancia. Se veía más mayor de lo que recordaba, pero no amargado. Solo, cansado. Deslizó una carpeta manila por la mesa incluso antes de que llegara el café. Dentro había copias de transferencias bancarias antiguas, correos electrónicos, y un documento en particular que me revolvió el estómago. Era un contrato de compra de acciones fechado 8 años atrás, con la firma de mi padre y la de José. La razón de la salida de José. No fue una mala gestión. No fue un fracaso. Fue el silencio. Aparentemente, el tío José descubrió que papá y Mateo estaban desviando ingresos de los alquileres del almacén a un negocio paralelo, una empresa pantalla privada a nombre de mamá. Esa empresa compraba y revendía camiones comerciales a precios inflados, la mayoría de ellos vendidos a nuestra propia empresa. Era una estafa en círculo cerrado. Desangrando la empresa mientras engordaban sus cuentas personales. Cuando José lo descubrió, papá le ofreció un pago a cambio de una condición: desaparecer. Y no hablar jamás del tema. Aceptó. Pero guardó la documentación. Por si acaso. Y ahora, con Hacienda acercándose y las paredes cerrándose, pensó que alguien más debía saberlo. Tomé todo. Lo escaneé. Hice 2 copias de seguridad. Luego le di las gracias y me fui. Al día siguiente, el equipo legal de Smith y Rose me envió una solicitud para una llamada urgente de mediación. Querían resolverlo rápido. Silenciosamente. Ofrecerme una compra total de mis acciones a cambio de liberar acceso a las cuentas y servidores bloqueados. Ignoré el mensaje. Esa misma tarde, Emma volvió a casa con una noticia propia. Mientras compraba en el centro, se cruzó con Diego, uno de los trabajadores del almacén. Un tipo que estaba en la empresa desde que yo entré. Le contó algo extraño. Aparentemente, papá les había dicho a los empleados que yo era el culpable de que no cobraran. Que saboteé el sistema tras una pelea con mis hermanos. Estaba intentando que se volvieran en mi contra. Diciendo que yo era rencoroso e inestable. Ni siquiera me molesté. Solo me reí. Porque el domingo pasó algo que ninguno de ellos esperaba. Hacienda no solo congeló las cuentas de la empresa. Congeló también las personales. Las de mi padre. Mi madre. Y Mateo. Todo como parte de la investigación de fraude. Sin acceso. Sin transferencias. Sin advertencias. Emma y yo estábamos cenando cuando recibí la alerta. Los 3 aparecían en la lista de inmovilización financiera emitida por la agencia tributaria. Se habían quedado fuera de su propio dinero. De todo. Dejé el tenedor. Me recosté en la silla. Y sonreí. El castillo de naipes no solo se estaba cayendo. Se había derrumbado. El lunes por la mañana desperté con 33 llamadas perdidas. 9 de papá. 10 de mamá. El resto repartidas entre León y Mateo. Ni un solo mensaje de voz. Solo pánico silencioso. Al mediodía, había recibido 2 correos de Hacienda solicitando copias de los registros financieros de respaldo. Correspondencia archivada. Contratos. Actividad de proveedores. Solo yo podía acceder a eso. Todavía no respondí. Quería que sudaran un poco más. Esa noche, alguien llamó a la puerta. Emma miró por la mirilla. Era mi madre.
No la veía desde Navidad de hace 2 años. Siempre fue la figura pasiva en los desastres familiares. La que sonreía. La que nunca tenía responsabilidad directa. Pero esta vez. Era ella quien estaba en la puerta. Aferrada a su bolso como si fuera lo único estable que le quedaba en la vida. Pidió entrar. Emma salió de la sala. Nos sentamos en silencio unos segundos. Y entonces soltó una disculpa ensayada. Dijo que no sabía toda la historia. Que nunca estuvo de acuerdo con faltar a la boda. Que papá la convenció de que sería menos tenso si se iban ese fin de semana. Insistió en que intentó llamarme. Le dije que pudo haber intentado más. Le dije que había visto la foto de grupo. La que tenía como pie, la familia por fin está completa. Cambiando rápidamente de enfoque, me dijo que estaban en problemas. Que el congelamiento de Hacienda les impedía pagar la hipoteca. Las tarjetas de crédito. Incluso los víveres. Dijo que papá se estaba desmoronando. Que Mateo había tenido un colapso. Y que si yo no ayudaba. Todo lo que construimos, todos esos años levantando la empresa, se van a destruir. Y entonces dijo algo que me heló la sangre. Sabemos sobre el fondo de emergencia que congelaste. Ese era el fondo que Emma y yo habíamos creado años atrás. Una cuenta de inversión separada, a mi nombre, vinculada a un fideicomiso. Nada que ver con la empresa. Estaba fuera de los libros. Solo unas pocas personas sabían que existía. ¿Cómo?, pregunté. Ella dudó. Puede que tu padre haya sacado registros bancarios antiguos, de cuando ustedes dos tenían autorización conjunta. Él cree que ese dinero debe volver al negocio. Que no lo tendrías si no fuera por la empresa. Lo dijo como si fuera lógico. Como si de verdad lo creyera. Me puse de pie. No me importa lo que él crea. Ese dinero es nuestro. Ustedes me abandonaron el día de mi boda. No les debo nada. Ella suplicó. Literalmente dijo. Por favor. Y luego jugó su última carta. Si no ayudas, tu padre lo hará público. Dirá que manipulaste los libros. Que orquestaste todo esto. Me reí. Ella se sobresaltó. Estaban acorralados. Ahogándose. Y ahora querían arrastrarme con ellos. Le dije que no pensaba frenar la investigación. Que la única razón por la que aún no había enviado todo el archivo completo a la inspección de Hacienda era porque quería ver hasta dónde estaban dispuestos a caer. Se quedó ahí un momento, atónita. Luego se marchó sin decir una palabra más. A la mañana siguiente, envié todo. Los correos. Los archivos de respaldo. Los registros de transacciones. Los documentos del tío José. Y luego cerré el portátil, y llevé a Emma a desayunar fuera. Que ardan. 3 días después de enviar el archivo a la inspección de Hacienda, la investigación se hizo oficial. Emma fue quien me avisó que había salido en las noticias. Empresa familiar de transporte bajo auditoría federal por evasión fiscal durante varios años. No mencionaban nombres. Pero cualquiera que conociera a los Smith podía hacer las cuentas. Empezaron a llegar mensajes. Amigos. Excompañeros. Algunos en shock. Otros solo para decirme que siempre supieron que había algo raro. Esa noche recibí el último mensaje que leería de mi padre. Era una captura de un escrito legal redactado por su abogado. Me acusaba de violar deberes fiduciarios, dañar la empresa y poner a toda la familia bajo angustia emocional y financiera. Amenazaba con una demanda civil, a menos que retirara los documentos. Bloqueé el número sin dudar. Luego inicié sesión en el portal de la empresa, una de las pocas cosas que aún funcionaban, y borré mi perfil. Mi nombre. Mi correo. Todo. No por venganza. Ni por resentimiento. Solo porque ya era hora. León intentó llamar unas horas después. Esta vez dejó un mensaje de voz. Dijo que me había pasado. Que esto debía haberse manejado dentro de la familia. Mateo me envió un correo. Un párrafo. Decía que malinterpreté la situación. Que podríamos haber hablado. Curioso. Nadie quería hablar el día de mi boda. Nadie apareció. Ningún mensaje. Pero ahora, con sus cuentas congeladas y su casa bajo auditoría, sí encontraban sus voces. No respondí.
Todos tomaron sus decisiones. Corté todo contacto. No por venganza. Solo porque ya no quería más veneno infiltrándose en lo que estaba construyendo con Emma. Nos mudamos 3 meses después. A otro estado. Nuevo pueblo. Nuevo comienzo. El fondo de emergencia permaneció intacto. Volví a trabajar como consultor privado. Emma regresó a la enseñanza. Nuestra vida se volvió tranquila. Estable. Real. Lucía y algunos familiares seguían en contacto. Algunos amigos de la boda aún hablaban del tema cuando nos veíamos para cenar. De lo bajo que había sido elegir unas vacaciones en lugar de la boda de tu propio hijo. Todos coincidían en lo mismo. Que hay personas a las que solo les importa el control. Y cuando lo pierden todo. Ha pasado casi un año. De vez en cuando todavía recibo alguna carta sospechosa de un bufete de abogados o un primo lejano queriendo ponerse al día. Los ignoro. Emma y yo tenemos un nuevo hogar. Un nuevo ritmo. Ahora hablamos de tener hijos. Viajamos cuando queremos. Nos reímos mucho más de lo que pensé posible. Ya no estoy enfadado. Solo, terminado. A veces, cuando alguien me pregunta si los echo de menos, digo la verdad. Eché de menos la versión de ellos que creía que existía. Pero esa versión nunca apareció. No cuando importaba. Y ahora, yo tampoco lo haré. 6 días después de pensar que todo había terminado, recibí un correo que me detuvo en seco. Era de la Inspección de Hacienda. No una notificación. No una solicitud. Un agradecimiento. Uno de los agentes senior del caso envió una declaración formal reconociendo el valor de la información que proporcioné. No me lo esperaba. Decía que los registros de respaldo que envié ayudaron a descubrir múltiples cuentas offshore ligadas a pagos fraudulentos a proveedores. Y no solo a nombre de mi padre. Había otros. Socios. Algunos nombres que recordaba de reuniones de negocios años atrás. 2 ya habían huido del país. Pero el correo terminaba con algo inesperado. Emitiremos una citación para testimonio basada en los registros. Creemos que usted no estaba al tanto de estas actividades, pero su colaboración puede ser clave para construir el caso. Leí esa línea 2 veces. Esto ya no era solo sobre mi padre. Era más grande. Esa misma tarde, Emma encontró algo en el buzón. Un sobre grueso. Sin remitente. Pero estaba entregado a mano. Sin sello. Sin etiqueta. Dentro había 2 cosas. Una carta de Mateo. Y una memoria USB. Su carta era confusa. Por momentos, arrepentida. Por otros, desesperada. Decía que papá había perdido el control. Que intentaba culpar a cualquiera. Que presionó a Mateo para crear las cuentas falsas de proveedores. Que mamá sabía más de lo que decía. Pero nunca habló por miedo a perderlo todo. Dijo que no quería hundirse con ellos. Que sentía lo que pasó en la boda. Que sabía que nunca lo perdonaría. Pero que si el contenido de la memoria ayudaba a equilibrar las cosas, quizá algún día lo entendería. La conecté a un portátil viejo. Era un volcado de correos internos, notas de voz, hojas de cálculo y hasta algunos clips de vídeo. En uno, papá aparecía en llamada con alguien del extranjero, riéndose. El crío firma lo que le ponga delante. Ese crío era yo. En otro, le explicaba a Mateo cómo dividir pagos en partes más pequeñas para evitar los umbrales bancarios. Era sólido. Irrefutable. Envié todo al contacto de la Inspección de Hacienda con un mensaje corto. Un regalo más. Esa noche me senté con Emma en el porche. No hablamos mucho. Solo miramos cómo caía la noche y soplaba el viento. Y entendí algo. Esto ya no era venganza. Era eliminación. Una purga final de todo lo que intentó torcer lo que debía ser el mejor día de mi vida. En un recuerdo de traición. Ahora, simplemente se había terminado. Y esta vez, de verdad.